Los modelos económicos a nivel mundial. Tenemos que es una representación simplificada de la relación que existe entre las distintas variables que explican cómo opera la economía. También tenemos que son indispensables para poder estudiar los fenómenos, enfocándoles exclusivamente a las variables de mayor relevancia y simplificándoles de una forma considerable a su análisis. Se usan para poder diseñar las políticas económicas de un país. También permite predecir los posibles futuros cambios de los comportamientos de las variables, así identificar los posibles fenómenos o situaciones particulares. También entender cómo y por qué se relacionan las variables económicas. Según el tipo, se clasifican en modelos macroeconómicos, que se refiere a cuando determinan a nivel general o a nivel macro. Entre ellos tenemos el nivel de producción y la inflación. También son utilizados para diagnosticar la economía de la nación en conjunto y pueden ser determinantes a la hora de fijar las políticas monetarias. Es por ello que es importante en la toma de decisiones. Los modelos microeconómicos tenemos que se refiere al estudio de mercados específicos o del comportamiento de agentes a nivel individual. Un ejemplo de ello es la determinación del precio del pan. Los modelos actuales. Los sistemas más utilizados son el modelo capitalista, el modelo socialista y el de economía mixta. El modelo capitalista se fundamenta en la propiedad privada y no en la pública. El mercado es quien asigna los recursos, el capital se encarga de generar la riqueza. Promueve la búsqueda del beneficio y la competencia entre mercados. Por el contrario, el modelo socialista tenemos que se basa en defender la propiedad pública frente a la privada. Defiende también el reparto igualitario de la riqueza, la planificación y de las economías. También busca la justicia social. En economías mixtas tenemos que este es el sistema más utilizado y además que combina los sistemas mencionados anteriormente, es decir, el público y el privado. La oferta y la demanda defiende al mercado, mientras que el Estado es quien tiene el carácter corrector. El mundo capitalista tenemos que pone en el centro de toda la propiedad privada, rige las estructuras económicas y sociales, las relaciones laborales y las demás implicaciones de la economía. Un ejemplo de este sistema tenemos Estados Unidos, en donde las empresas dedicadas a la inversión y a la gestión de los grandes patrimonios son quienes predominan en este panorama económico. También predomina el libre comercio, la ley de la oferta y la demanda, las relaciones mercantiles en el terreno empresarial, pues está enfocado a la obtención de beneficios. Los países que aplican este sistema tenemos que es Japón, Alemania, Italia, Suecia, entre otros. En el modelo liberalista tenemos que nace de la filosofía liberal, defiende la libertad del individuo y limita al Estado, es decir, que defiende la libertad del mercado y la economía frente al accionar del Estado. Implica también la reducción al máximo posible de los impuestos. Así también regula el comercio y la producción. De igual manera, el liberalismo busca un marco de competencias y restricciones. Los países que aplican este sistema tenemos que es Hong Kong, Nueva Zelanda, Singapur, Australia. El neoliberalismo es un movimiento que nació después de la Depresión. Buscaba un camino intermedio entre la liberación clásica y la intervención del Estado. En el modelo comunista tenemos que se caracteriza por la propiedad común de los medios de producción, la ausencia de la propiedad privada sobre el trabajo y la inexistencia de clases sociales. Este modelo nació en el siglo XVI y ha venido evolucionando con el tiempo. Ha dado lugar a declinaciones como el marxismo y el socialismo. Este modelo quiere pasar de una economía del mercado capitalista a una de producción, en la que también habría una libertad de individuo a la hora de producir. Todo ello ha dado lugar a que exista este sistema. El mismo rige en China, país que actualmente tiene la economía más grande en comparación a Estados Unidos. En lo que se refiere a una propuesta de nuevo modelo económico, tenemos que el modelo económico neoliberal ha sido un limitante para el desarrollo de la economía ecuatoriana, ya que existen políticas públicas en las que no se considera a todos los sectores de la economía, y lo que le queda a la población es adaptarse a ellas, y las mismas se detallan a continuación. Debería existir un fortalecimiento en la dolarización. Es necesaria una ley que incentive la repartición de capitales, exonere el impuesto a la renta por varios periodos. También devolver el impuesto por el ingreso de las divisas.
para mantener las plazas de empleo, cuidar la dolarización y evitar la salida de divisas. En lo que se refiere a las medidas de austeridad en el gobierno, tenemos que es importante controlar el gasto corriente y de inversión, disminuir el sueldo de servidores públicos que ganan más, limitar la contratación de consultorías y así evitar gastos innecesarios. En la lucha contra el contrabando tenemos que es importante un sistema que permita la eliminación de la subvaloración de mercancías, ya que esto causa un enorme daño al Estado y hacia los ciudadanos. Es importante también fijar aranceles que protejan a la industria nacional y a una tasa de control para poder financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando. En lo que se refiere a las medidas de subsidios, tenemos que los subsidios a los combustibles se deben mantener hasta que puedan existir criterios de justicia y de equidad para la política económica y tributaria, de tal manera que exista la carga fiscal distribuida de manera equitativa y que esto permita la eliminación de la pobreza y la desigualdad social. También tenemos que es importante generar oportunidades para todos los campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, estudiantes y así a toda la población. Es importante un modelo económico que pretenda la riqueza que es creada para todos los ecuatorianos sea distribuida de manera equitativa y que no permita y que nos ayude a construirnos como una sociedad libre y justa, democrática y participativa, que resuelva conflictos desde el diálogo, la paz social y la búsqueda de consensos. Gracias.